Bienvenidos a mi canal. En este video analizaremos un instrumento óptico de gran importancia en la física, el prisma. Vamos a buscar y demostrar sus principales características. Para esta tarea necesitamos conocimientos de geometría elemental y la ley de Snell de refracción. Así que preparen lápiz y papel e iniciemos con el análisis. Vamos a iniciar con el concepto de prisma. El prisma es un medio refringente, es decir, transparente o que refracta la luz. Homogéneo, es decir, que tiene un índice de refracción constante. E isótropo, que quiere decir que los cambios de dirección no alteran las propiedades del material. Además, este cuerpo está limitado por dos dioptrios planos, que forman un ángulo entre sí, denominado ángulo de prisma. Aquí tenemos una representación abstracta del prisma. Tenemos dos medios caracterizados por sus respectivos índices de refracción, en este caso el aire y el material del prisma. El índice del aire puede cambiar si cambiamos de medio, por ejemplo si sumergimos el prisma en aceite o en agua. Además, están representadas las normales a los respectivos dioptrios del sistema. Ahora, consideremos un rayo que ingresa al prisma. Por la ley de Snell, sabemos que el rayo sufre una desviación al interior del prisma. Una vez superado el primer dioptrio, intenta volver a salir del prisma a través del segundo dioptrio, y sucede el mismo fenómeno. Especifiquemos el primer dioptrio. Se trata del paso del aire al prisma. El segundo dioptrio pasa del material del prisma al aire. Ya que conocemos la trayectoria del rayo de luz, podemos representar los ángulos producidos con respecto a la normal de la superficie, generados en el primer dioptrio. El rayo incidente ingresa con un ángulo I respecto a la normal, mientras que el rayo transmitido sale con un ángulo R. Después, el rayo incide sobre el segundo dioptrio con un ángulo R' y sale del mismo con un ángulo I'. Como ya dijimos, cada vez que la luz cambia de medio, sufre una desviación distinta. Por lo tanto, no podemos mantener los mismos ángulos en los respectivos dioptrios. Una vez ubicados los respectivos ángulos, vamos a buscar información sobre el sistema usando las propiedades del material, es decir, sus índices de refracción, y los vamos a relacionar con los ángulos respectivos usando la ley de Snell. En el punto P del primer dioptrio obtenemos la ecuación: el coeficiente de difracción del aire multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, I, igual al coeficiente de difracción del prisma multiplicada por el seno del ángulo de transmisión, R. Y en el segundo dioptrio, en el punto Q, obtenemos la ecuación: el coeficiente de difracción del prisma multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, R', igual al coeficiente de difracción del aire, multiplicado por el seno del ángulo transmitido, R'. Existen relaciones entre el ángulo del prisma y los ángulos generados por el recorrido del rayo. Es decir, hay una relación entre la forma del prisma y los ángulos que genera el rayo. Además, es de interés conocer el ángulo que forma el rayo incidente del primer dioptrio con el transmitido del segundo dioptrio. A este ángulo especial se le denomina ángulo de desviación. Empecemos por el análisis del ángulo prisma. Por definición, la normal forma un ángulo de 90 grados con el dioptrio. Entonces tomamos el ángulo complementario tanto del ángulo R como de R'. En el triángulo APQ, los ángulos interiores suman 180 grados, lo que nos genera la siguiente ecuación. Eliminando términos, obtenemos la ecuación del ángulo prisma. En conclusión, el ángulo prisma es la suma del ángulo de salida R del primer dioptrio y el ángulo de entrada del segundo dioptrio, R'. Tenemos una nueva ecuación para nuestro sistema de ecuaciones que describen el comportamiento de la luz en el prisma. Ahora, vamos a buscar una relación muy importante que relaciona cómo cambia el ángulo de ingreso del rayo inicial y el ángulo de salida del rayo final, denominado ángulo de desviación. Regresemos a nuestro prisma. En primer lugar, identifiquemos el rayo que ingresa al prisma y que sale del mismo. Ahora, prolongamos estos rayos hasta que se corten entre ellos.
En este punto de intersección se halla el ángulo de desviación. En primer lugar, determinemos los vértices del cuadrilátero formado por la intersección de los dioptrios y las normales. Me refiero al cuadrilátero APQB. Como sabemos, la suma de los ángulos internos de un polígono es 360 grados. Por la propiedad de la normal, tenemos al menos dos ángulos de los cuatro. El otro es el ángulo prisma. Y nuestro objetivo es determinar el ángulo B de este cuadrilátero. Despejamos el ángulo B y eliminando algunos términos de la ecuación, nos queda la relación que buscábamos. Ahora, nombramos los vértices que faltan tanto en la intersección de las prolongaciones como en las intersecciones de las normales con las prolongaciones y ubicamos el ángulo de desviación D. Claro, en los vértices J y Q podemos aplicar la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, con los ángulos I' y J. Ahora, analicemos el triángulo LPJ. Si aplicamos el teorema del ángulo exterior, obtendremos la ecuación. El ángulo de incidencia es igual a la suma del ángulo de desviación más del ángulo J. Mientras que, si analizamos el triángulo JQB, la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Con la información de ambos triángulos, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones para nuestro análisis. De la primera ecuación, despejamos el ángulo J. Después, reemplazamos en la segunda ecuación tanto el ángulo J, que despejamos de la primera ecuación, y el ángulo B de la tercera ecuación, lo que nos da la siguiente relación. Eliminando algunos términos y despejando el ángulo de desviación, obtenemos. En conclusión, el ángulo de desviación es igual a la suma del ángulo de incidencia más el ángulo de salida, menos el ángulo prisma. Finalmente, hemos completado el sistema de ecuaciones que describe el comportamiento de la luz en un prisma. Detallemos el sistema. La primera ecuación describe el comportamiento del rayo de incidencia en el primer dioptrio, mediante la ley de Snell. La segunda ecuación describe el comportamiento del rayo de salida del segundo dioptrio mediante la misma ley. La tercera ecuación describe cómo se relaciona el ángulo del prisma con el ángulo del rayo transmitido del primer dioptrio y el ángulo de incidencia del segundo dioptrio. La cuarta ecuación describe el ángulo de desviación sumando los ángulos tanto de incidencia y como el ángulo del rayo de salida y prima, menos el ángulo prisma. Con esto finalizamos. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda. Nos veremos en un próximo video.